¿Has escuchado esto alguna vez? Hace billones de años hubo una explosión en el espacio. O hace 100.000 años esto sucedió. O eso sucedió. Incluso, ¿en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Pregunta, ¿cómo es que alguien sabe? Es decir, ¿estuvo alguien allí para observarlo? Bueno, de hecho alguien estuvo, pero me estoy adelantando a los hechos. Mira esto. Primero que todo, tenemos que reconocer que hay una gran diferencia entre ciencia observacional y ciencia histórica. Ambas son valiosas, pero muy diferentes. Definamos las dos rápidamente. Ciencia observacional es simplemente cuando observamos algo en experimentos para sacar conclusiones. Involucra experimentación repetible y observaciones en el presente. Es a través de la ciencia observacional que encontramos curas para enfermedades y construimos naves espaciales. Ahora, con la ciencia histórica, consideramos cosas que sucedieron en el pasado, pero no pueden ser verificadas de la misma manera. Me refiero a que no tenemos acceso al pasado como lo tenemos al presente, porque ya pasó, ¿verdad? Todo lo que realmente tenemos es especulación, o en el mejor de los casos, evidencia circunstancial de eventos del pasado basado en lo que vemos en el presente. Eso no significa que no podemos hacer suposiciones inteligentes sobre el pasado, o inferir racionalmente de las rocas o los fósiles en el presente, pero ciertamente no podemos directamente probar nuestras conclusiones porque no podemos repetir el pasado. ¿Entiendes? Entonces, ¿significa que la ciencia histórica no es importante? No, para nada. Veamos un ejemplo por un minuto. Mira la Torre Eiffel. Ustedes saben, un monumento construido en el siglo XIX, diseñado por Gustave Eiffel, que tiene una altura de 300 metros, construida como la entrada a la Exposición Universal de París en 1889, y sigue siendo la construcción más alta en París, visitada por millones de personas cada año. Bien, supones bien que todo lo que dije es verdad, pero ¿cómo podemos probarlo? Aplicando la ciencia observacional, nosotros podemos, por supuesto, observar la Torre Eiffel cada vez que estemos en París. Está aquí en el presente. Entonces podemos continuar midiendo su altura y compararla con todas las otras estructuras en París y confirmar que es la estructura más alta en París. Pero este es el tipo de hechos que podemos probar por la ciencia observacional. ¿Pero cómo sabemos realmente que Gustave la diseñó? ¿Cómo sabemos realmente que fue construida en el siglo XIX? ¿Como entrada a la Exposición Universal? ¿Cómo sabemos realmente cuánta gente la ha visitado? Todo esto está en el pasado. No se puede repetir. Para este tipo de información necesitamos ir más allá de los límites de la ciencia observacional y descubrir qué ha sido comunicado a nosotros a través de documentos históricos y testigos oculares. Y además, tenemos que creer que esos testigos y documentos son confiables. Lo mismo es verdad sobre el origen de la Tierra. La Tierra está aquí, estamos de acuerdo en eso. Entonces, la ciencia observacional confirma que el mundo fue creado por Dios y que hay documentos confiables de testigos oculares que lo confirmen. Tomemos la última parte primero. Y en pocas palabras, lo que realmente estamos preguntando es mi pregunta original. ¿Estuvo alguien allí para observarlo? La respuesta es sí, Dios estuvo ahí y nos dijo cómo creó. Él inspiró personas a escribir sus palabras, que llegaron a ser libros que fueron compilados en un libro completo llamado la Biblia, la cual ha sido verificada una y otra vez y ha demostrado por sí misma ser totalmente confiable en todos sus hechos y enseñanzas. Aún los estudiosos seculares consideran que la Biblia registra precisamente eventos históricos. Como sea, tenemos la más confiable revelación del más confiable testigo. Entonces, ¿qué acerca de la ciencia observacional? ¿Confirma la Biblia? Sí. Y lo que es muy importante darse cuenta es el hecho observable que el universo es lógico y ordenado. Eso solo tiene sentido si el creador es lógico e impuso orden en su creación. Nada tendría sentido si el universo es solo un accidente de una gran explosión. Además, nuestras mentes son capaces de comprender muchas cosas acerca del universo. Y esto solo es posible si el creador de la mente nos dio la habilidad y deseo de explorar el universo. No tiene sentido si nuestros cerebros son producto del azar, porque no podríamos confiar que sus conclusiones sean precisas. Y por último, solo tiene sentido que podamos observar y repetir experimentos si el universo consistentemente obedece las mismas leyes día tras día, lo cual solo tiene sentido si un creador lo creó y sostiene todo. Entonces, para ser honesto, la ciencia misma, observacional o histórica, solo es posible porque Dios existe y la Biblia es verdad. Podría seguir, pero he dicho suficiente. Hola, muy buenas tardes para todos. Hola Juan, ¿cómo te pareció ese video? ¿Qué tal Hola, para Marta. iniciar esta semana de foro? Muy impresionante. Sí, tenemos varias preguntas y venimos aquí a resolverlas. Y en verdad esto de la ciencia observacional y la ciencia histórica es un debate que quiero escuchar, a ver cómo se desarrolla. Chan, chan, chan.
se desarrolla en este periodo de tiempo. Muy bien, yo sé que tal vez alguno de nosotros nos hemos preguntado si tenemos una fe ciega porque negamos la ciencia o si la creación es un mito por la evolución de un hecho científico, o quizás si se puede encajar la evolución a la Biblia, puede ser la creación científica. Hay cantidad de preguntas que hoy vamos a poder resolver, todo basado en lo que dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué te parece si en este momento saludamos a las personas que nos están acompañando? Muy bien, nos acompaña desde Honduras Francis Guzmán. Un saludo, Francis Guzmán, gracias por acompañarnos. Augusto Vite desde Lima, Perú, y está ya invitando a sus amigos, a Glenn Hosmel, a José, a Johnny, a Edison, a Bruno, ahí los está etiquetando. Pilar Galán, buenas tardes desde Alianza Tunja, aquí en Colombia. Alejandro David desde Mendoza, ya nos vienen acompañando varias personas por el lado de Facebook. Ok, acá por el lado de YouTube tenemos a Natalia Bello. Saludos, Natalia desde Buenos Aires nos saluda. Daniela Santiago Pérez desde Colombia. Araceli también nos saluda. Marta del Valle desde El Salvador. Tenemos a Michael Román desde Costa Rica. Diego García dice bendiciones mis hermanos, que los saluda desde Los Cerezos. María Fernanda Borges, abrazos Pingüi, gracias por este espacio y un saludo desde Bogotá. Así que muchísimas gracias a todos los que se han conectado y esperamos realmente que sea Dios hablando a cada uno de nuestros corazones para que podamos defender nuestra fe. Le damos la bienvenida a Ani, quien nos va a acompañar dándole inicio y poniendo esto en las manos del Señor. Gracias, Marce. Gracias, Juan. Sí, vamos a orar entonces en ese momento. Le voy a invitar ahí donde usted se encuentra que pueda inclinar su rostro. Vamos a poner este momento en manos del Señor, así agradecer por una oportunidad más que nos da. Así que oremos. Señor buen Dios, te damos gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por los medios y los espacios que tú abres para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos que en este momento bendigas tú a cada una de las personas que está conectada, Señor, a nuestro invitado, a cada uno de los miembros del Ministerio Pingüi, Señor, bendícelos. Oramos, Señor, por la tecnología, dándote gracias, Señor, y pidiéndote que tú tomes el control del Internet, de las redes, Señor, que podamos tener un tiempo realmente de aprendizaje y de bendición. Sé tú, Señor, también hablándonos, instruyéndonos a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos por todo esto que tú nos permites hacer. En el nombre de Jesús, amén. Así que bueno, bienvenidos nuevamente. Esperamos que también sea un tiempo de mucha bendición. Así es, Ani. Estoy aquí para hacer dos cosas antes de presentar a nuestro invitado. Entonces, lo primero es que queremos invitarlos a que estén compartiendo lo que están aprendiendo de nuestro foro y de esta serie que vamos a tener durante este mes de agosto, que es el mes de la defensa de la fe. Así que queremos que nos compartan qué están aprendiendo a través de sus historias en Instagram o en Facebook con los hashtags que están viendo allí en la pantalla, hashtag de Foro Penguin y el otro es Defensa de la Fe. Así que compartan sus historias, lo que están aprendiendo, tal vez una frase que ustedes digan, esta frase me voló la cabeza, me pareció súper interesante, quiero compartirla. Y nos pueden etiquetar como @penguinmisiones y lo podemos compartir a otros a través de nuestras redes sociales. También quiero saludar a las personas que se están uniendo a nuestro foro. También está por aquí Félix Peso desde Guayaquil, Ecuador, Silvia Cordero, Verónica Guevara, la Alianza Hechos, ella es Diana Cali. ¿Quién más está por aquí? Luis Figueroa. También está por el lado de Facebook Stuart Meléndez desde Costa Rica, Evelyn de León. Un saludo para todos ustedes que se están uniendo a este foro Penguin y seguramente para ustedes nuestro invitado de hoy es conocido porque él estuvo acompañándonos en la serie que tuvimos hace algunos meses que se llamaba Claridad ante la confusión sexual. Entonces quiero, para los que no conocen, presentar a José Páez. Él es fundador y actual director de INGEN ORG. INGEN ORG es el representante para respuestas en Génesis y Living Waters en español aquí en Colombia. José es casado, tiene 2 hermosas niñas y esta vez nos va a estar acompañando en esta serie de defensa de la fe. Así que, José, hoy queremos responder a esa pregunta, ¿evolución o creación? Bienvenido a nuestro foro del día de hoy.
Hola, es un privilegio estar de nuevo con la comunidad de Pingüi Misiones. Gracias por la oportunidad, por la invitación. De verdad que es un privilegio poder hablar a este grupo de personas y también hablar ahora de este tema de la apologética, la defensa de la fe en los temas de la creación y la Biblia, en donde la evolución aparentemente ha ganado tanto terreno que los cristianos estamos escondidos y no sabemos cómo afrontar ese desafío. Y bueno, para eso existen ministerios como el nuestro, para ayudarles en esta área. Y quisiera que pudiéramos empezar, recordarles que nuestro ministerio sirve a la iglesia en Colombia y bueno, ahora a través de las redes sociales en Latinoamérica también, a través de la enseñanza del evangelismo con Living Waters español y apologética con respuestas en Génesis. Y esta charla que vamos a desarrollar el día de hoy está basada en lo que Respuestas en Génesis enseña. Quizás ustedes, los que estuvieron viendo la serie de Claridad Bíblica ante la confusión sexual, vieron que estuvimos hablando del tema de la homosexualidad, ideología de género, cristiano gay, sexualidad bíblica, pero esta vez vamos a hablar un tema distinto. Y se trata de Génesis en los temas de la evolución, la creación. Este ministerio fue fundado por Ken Ham. Él es un australiano, un profesor de biología cuando era joven en Australia, y sus estudiantes le decían: profesor, ¿tú cómo puedes ser cristiano si lo que la Biblia dice no es verdad? Y él decía: ¿cómo dicen esto? ¿Por qué dicen esto? Y los muchachos apuntaban a los libros de biología, de ciencias, en donde se enseñaba evolución, millones de años, que evidentemente contradicen a la Biblia, y hacían que esos estudiantes, y de hecho que muchas personas hoy en día, duden de la fiabilidad de la Biblia. Y eso trajo una carga a Ken Ham, un deseo en el corazón de poder hacer un ministerio para ayudar a los cristianos y desafiar también a los no creyentes, a los incrédulos, en estos temas, el sueño de construir un museo de la creación que se hizo realidad. En Kentucky, en los Estados Unidos, está el Museo de la Creación, un lugar donde ustedes pueden, si tienen la oportunidad de ir, ver la realidad histórica de los eventos narrados en la Biblia, con exhibiciones de talla mundial, con un planetario, un cine de efectos especiales, fósiles reales, un insectario de los más completos en todo el mundo. Y unos kilómetros al sur está el Encuentro con el Arca, o Ark Encounter, que también es un museo donde se construyó una réplica del Arca de Noé al tamaño descrito en la Biblia. Así que en el Arca pueden ver la realidad histórica del diluvio, pueden encontrar respuestas a cómo era el mundo antes del diluvio, cómo ocurrió el diluvio para cubrir toda la tierra, cómo llevó Noé los animales en el Arca, cómo pudo cuidarlos, cómo habría quedado la tierra después del diluvio. Y en esos 3 pisos del arca hay una cantidad de exhibiciones y de respuestas que nosotros como ministerio estamos trayendo a manera de conferencias a Latinoamérica, a Colombia. Y quiero decirles algo, y es que la apologética, que es esa área de la teología que se encarga de la defensa de la fe, es es un medio para el evangelismo, es un medio para presentar el evangelio. Cuando uno está dentro del arca y en Ark Encounter, en la puerta del arca hay una imagen que es casi imperceptible a los ojos, y ustedes no sé si la alcanzan a ver ahí en la foto. Es una cruz que está en la puerta. Cuando uno se toma la foto ahí, entonces aparece, en el celular se aparece y se ve mucho más. Y esto es el mensaje central de nuestro ministerio. Y es que Dios es santo, Dios es justo, Dios es el creador del universo, el creador de los humanos. Y nosotros le debemos cuentas a Dios. Y todos tenemos un gran problema, que es nuestro pecado. Y de hecho, a causa de ese pecado y esa maldad en el mundo fue que Dios juzgó en un momento con el diluvio la tierra. Pero Dios facilitó un medio de salvación, una posibilidad de salvación a través del arca, que tenía una puerta. Los que entraron por esa puerta fueron salvos, fueron librados del juicio que vino en ese momento. Y hoy en día Dios está ofreciendo la salvación de manera gratuita, como un regalo, con un medio que Él ha establecido, que es Cristo. Jesucristo es el arca de salvación, y todo aquel que entra a través de la puerta puede ser salvo. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que con esta perspectiva vamos a empezar a hablar de cómo podemos defender nuestra fe, cómo podemos hacer apologética
o apología de nuestra fe con el fin de poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y ese es el Evangelio. Créanme esto, las personas no van a cambiar ni se van a convertir porque tú les des todas las respuestas posibles. Porque su problema no está en su intelecto, no está en porque no haya suficiente evidencia, sino está en su corazón, que está en enemistad contra Dios y a causa de nuestra injusticia nosotros suprimimos y ahogamos la verdad que Dios ha revelado tan claramente. Así que antes de entrar en este tema tenemos que entender muy bien que esto es un asunto espiritual que de hecho empezó en Génesis capítulo 3, cuando el hombre toma su camino, cuando el hombre dice querer ser como Dios, no tener nadie que lo mande, nadie que le diga qué tienen que hacer la vida a su manera, y toda la sociedad y toda la existencia de la raza humana está caracterizada por esa forma de ver el mundo y de vivir la vida, que es basado en la palabra del hombre, basado en lo que yo determino, lo que el hombre determina, lo que el hombre juzgue como bien y como mal, y se desarrolla toda una forma de ver el mundo que es una cosmovisión secular. Por otro lado, hay otra forma de ver el mundo y es basado en la palabra de Dios. Es una forma en la que tomamos la palabra de Dios como nuestra base y a través de la cual podemos ver y entender el mundo. Así que nos enfrentamos ante dos cosmovisiones. Aquí yo tengo mis lentes, mis gafas, y en estas gafitas, cuando yo me las pongo, estas son transparentes y se podría decir que veo todo tal como es. Pero si tuviera unas gafas negras, vería todo con una tonalidad negra, o azules, una tonalidad azul. Una cosmovisión es esas lentes a través de las cuales veo el mundo y realmente afecta nuestra forma de entender cada cosa de nuestra vida. Y déjenme decirles que la cosmovisión que gobierna en nuestro país y en el mundo es una cosmovisión secular. Vivimos en países o estados laicos. Yo, por ejemplo, me gradué de la Universidad Nacional y quería mostrarles esta foto porque ahí atrás está la cara del Che Guevara. Y en nuestro país es una realidad, no solamente en mi universidad, una realidad que a la orden del día está el relativismo, es decir, la idea de que no hay verdades absolutas, o si las hay, ni siquiera podemos saberlas. La idea de que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, realmente lo que necesitamos son leyes, necesitamos educación, psicología para mejorar esta sociedad y a este ser humano. O la idea de que todo es natural, todo es naturaleza, todo es materia, no existe nada espiritual, no existe Dios, eres simplemente un animal más dentro de ese proceso de evolución, ni siquiera un animal más, simplemente eres materia. Y ante esta cosmovisión y esta realidad de nuestro mundo, estamos como cuando estaban en Jueces 21, 25, que en esos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Así que cuando vemos estos problemas en nuestra sociedad como el aborto, la violencia, el divorcio, el ateísmo, el racismo, el matrimonio gay, etcétera, esos son simplemente síntomas de un problema de fondo en el corazón del hombre que ha hecho su vida apartado de Dios. Ahora, parte de esta manifestación de cómo una cosmovisión secular ha influenciado nuestro mundo es la idea de la evolución y millones de años, que muy sutilmente está poniendo minas a los fundamentos históricos que hay en la Biblia. Y eso sí ha hecho que muchos duden de la fiabilidad de la Biblia, que muchos se aparten, que muchos tengan crisis en esa área, sobre todo los jóvenes, aún los niños, por ejemplo, que ya desde chiquiticos son tan expuestos a estas ideas. Por ejemplo, aquí muestro un amigo de mis hijas que se llama Lucas. No es que los dinosaurios estén mal, ni que los dinosaurios necesariamente tengan que entenderse desde una perspectiva evolucionista de millones de años o de eras geológicas, pero lo que sí es una realidad es que así es como son presentados normalmente a nuestras familias, en las películas, en los programas de televisión, la evolución, por ejemplo, todos esos programillas que son muy buenos y tienen cierto contenido muy bueno, pero por otro lado tienen algunas cosas que es como que va la mentira envuelta con la verdad en algunas cosas y por eso es tan importante que cuando se trata de ciencia entendamos muy bien lo que vimos en el video, la diferencia entre la ciencia observacional y la ciencia histórica, y vamos a desarrollar mucho mejor esa idea más adelantito. Así que tenemos todas estas historias para niños en donde la evolución está a la orden del día y esta cosmovisión está enseñándose y adoctrinándose en las mentes de todas estas generaciones y también en los más grandecitos, los adultos. Por ejemplo, esta serie Cosmos de National Geographic
en donde se enseñan todas estas ideas de evolución, en donde poéticamente este científico Neil deGrasse Tyson dice: no somos solo figurativamente, sino literalmente polvo de estrellas. Lo decía Carl Sagan, el anterior presentador de este programa: el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y lo que será alguna vez. Prácticamente es como si el cosmos fuera tu madre, fuera quien te dio a luz, en quien existes y quien te recibirá. Y básicamente aquí tenemos que entender algo, y es que cuando se trata de la ciencia, la discusión no es en relación a la evidencia, porque la evidencia es la misma, es decir, tenemos en el presente el mismo ADN, las mismas capas de roca, los mismos fósiles, los mismos seres humanos, los mismos animales, el mismo universo, la misma distancia a las estrellas. Pero ¿por qué llegamos a conclusiones tan diferentes si tenemos la misma evidencia? Pues porque tenemos dos puntos de partida distintos, uno basado en la palabra de Dios, otro basado en la palabra del hombre, y a su vez también tenemos, a razón de esos dos puntos de partida, dos cosmovisiones a través de las cuales vemos el mundo y lo interpretamos según nuestra cosmovisión. Así que cuando una persona que toma la palabra de Dios la palabra del hombre, perdón, como punto de partida, hay unas suposiciones que son la base para desarrollar todo un modelo de orígenes que se llama evolución. Y las suposiciones que son la base para todo este modelo de orígenes son dos. Una es que la naturaleza o la materia es todo lo que existe. Ese es uno de los mandamientos del ateísmo. ¿Eso qué quiere decir? No hay lugar para nada espiritual, y eso excluye, o eso incluye más bien a Dios como cualquier posibilidad de explicar las cosas. Dos, todo puede y de hecho debe explicarse por el tiempo más la casualidad más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Así que con esas dos premisas, entonces tienes que crear un modelo ateísta que descarta a Dios para explicar cómo el mundo vino a la existencia. Y ese modelo se llama evolución. Voy a pasar a describirlo rápidamente. Supuestamente hace 13.8 mil millones de años se dio origen el universo de la nada. Toda la materia del universo se dio al lugar y se expandió en un Big Bang, que llaman, y dio lugar a esa expansión a través de una evolución del cosmos, a la aparición de estrellas, de galaxias. Una de esas estrellas hace 5 mil millones de años, nuestro Sol, una emanación de ese Sol, una roca fundida ardiente, la Tierra, hace 4.5 mil millones de años, que se enfriaría, daría lugar a la aparición de agua. Hay varias teorías para eso, muy dudables realmente. Y finalmente en esa agua, en ese caldo de lo inmaterial, como un acto imposible, sucede la creación o la existencia de la vida. De hecho, una célula autorreplicante hace 3 a 4 mil millones de años, que de ahí daría todo un árbol evolutivo de la vida, hasta que llegamos al día de hoy, 2020, Foro de Pingüi Misiones. Ese es el modelo de la evolución, y quisiera que pensáramos un poco en algunas implicaciones filosóficas de esta cosmovisión o de esta teoría. Si pensamos en que todos los seres vivientes tienen un antepasado en común y simplemente llegaron a existencia por medio del azar y de la casualidad, y simplemente son materia reorganizada, pero piensen en esto: ¿qué propósito tendría la existencia de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros? No tendría ningún propósito. ¿Qué destino tendrían todas las cosas? Pues ninguno tampoco, simplemente la muerte. Y de hecho la muerte ni siquiera se puede definir en esta cosmovisión, porque la muerte, ¿qué definiría la muerte si simplemente algo que está vivo es lo mismo que algo que está muerto? Simplemente es materia, que tiene un estado y otro estado, y al fin y al cabo materia. No debería ni siquiera dolernos la muerte, si es que esta cosmovisión y si es que este modelo fuera verdad. ¿Qué definiría el bien y el mal? En un mundo de la supervivencia del más apto, en un mundo en donde simplemente seguiríamos instintos y todos somos animales. ¿Qué diferenciaría el ser humano de un animal, por ejemplo? Prácticamente nada. ¿Qué lo diferenciaría de una planta? Nada lo diferenciaría. Y aún más, ¿qué lo diferenciaría de una roca, de un pedazo de materia? Nada lo diferenciaría. Así que estas son las respuestas filosóficas que nos da el modelo de la evolución.
De hecho, el ser humano, por alguna razón, sí es diferente a los animales. Aún las plantas son diferentes a los animales. Algunas personas vegetarianas creen que al no comerse, por ejemplo, una gallina o un pollo, una vaca, entonces están respetando aún igual. Pero desde una cosmovisión de la evolución, prácticamente una naranja también sería un pariente dentro de ese árbol evolutivo de la vida. Así que esta mañana cuando comiste el jugo de naranja, estabas devorando a uno de tus parientes. Pero según la Biblia, hay una explicación de la razón por la que el ser humano es diferente. Claro que sí, es distinto, que los animales son distintos y aunque las plantas tienen un tipo de vida diferente al de los animales, según la Biblia. La esperanza del universo, según la cosmovisión de la evolución, es simplemente la muerte térmica del universo. Ahí acabaría todo. Así que la evolución, para que podamos recordar, es un modelo de orígenes que incluye 3 capas, como las cebollas, como los ogros. ¿Se acuerdan que los ogros, Shrek le dijo a Burro que los ogros eran como las cebollas? La evolución es como las cebollas. Evolución cósmica en su primera capa, evolución geológica en su siguiente capa y evolución biológica. Ahora, ante este modelo de orígenes, entonces muchos se deben preguntar, ¿se puede confiar en la Biblia ante esta ciencia y ante esta era científica, ante todos estos ataques de hombre simio, millones de años, métodos de datación, la evolución, que supuestamente no hubo un diluvio global? Así que por eso es importante entender lo que significa la palabra ciencia. Tiene que ver con conocimiento. Muchas veces hemos escuchado, no, es que la ciencia dice esto, la ciencia afirma tal cosa. La ciencia no es una persona, la ciencia no tiene boca, no tiene pulmones. Los que dicen son personas, son científicos que tienen una cosmovisión, unas suposiciones a través de las cuales hacen un modelo de orígenes que nos quieren vender como todo un paquete supuestamente irrefutable. Pero si entendemos que la ciencia operacional, la ciencia observacional, la ciencia del método científico, tiene que ver es con observaciones en el presente, observables y reproducibles en un ambiente controlado para entender cómo operan las cosas o funcionan en el universo físico actual, nos damos cuenta que la ciencia no se contradice, la ciencia operacional, observacional, no se contradice con la Biblia, no se contradice con la ingeniería que se hace, con las investigaciones que se hacen en medicina, con las cirugías que se realizan, con los computadores, con los celulares, con los vuelos en avión. Todo esto lo produce la ciencia observacional y estamos completamente de acuerdo. Yo de hecho estudié ingeniería eléctrica y nosotros aplicamos las leyes de la física y del electromagnetismo para resolver problemas, para hacer tecnología, y eso no tiene nada que ver con orígenes. La pregunta de orígenes es una pregunta distinta que se debe abordar utilizando el método legal histórico, es decir, mirando el testimonio de testigos oculares, si es que los hay, y viendo la evidencia que tenemos en el presente a la luz de esos registros históricos para poder entender realmente cómo llegó el presente a ser lo que es. Y así que nosotros tomamos la palabra de Dios como nuestro punto de partida, un testigo ocular fiable que es Dios que estuvo ahí, que nos dijo cómo creó, y a través de esta cosmovisión entonces entendemos todo el mundo. Quisiera darles algunos ejemplos de ciencia observacional y ciencia histórica. Por ejemplo, miren el planeta Saturno, podemos observar sus anillos, su forma, sus colores. Podemos de hecho enviar sondas hasta allá para ver y para observar este planeta y de hecho observar el universo. Pero eso es muy distinto a una teoría de origen del universo. Eso es otro terreno. De hecho, en la astronomía hay 2 palabras para definir esas 2 áreas. Una es la cosmología, que trata del estudio de la estructura del universo, y otra es la cosmogonía, que tiene que ver con el estudio del origen del universo. Se diferencia muy bien. La biología es el área del estudio de la vida, pero la biogénesis es el área del estudio del origen de la vida o las especies. Eso es diferente, es un área distinta. De hecho, podemos en el presente ir a la universidad, estudiar las células, observarlas en microscopios, identificar todas sus vías metabólicas que por sí son muy complejas, identificar los componentes y las partes que tienen la célula y de hecho entender perfectamente cómo operan todas esas. Pero eso es territorio de la ciencia operacional. Podemos hacer todas las secuencias de ADN del ser humano, de los animales, compararlas, registrarlas, entenderlas, cómo se replican, todo esto. Pero la pregunta de origen es muy distinta. Podemos clasificar rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas, pero decir y dar el salto a decir que tiene millones de años usando nuestras suposiciones sobre el pasado, eso es un salto de ciencia histórica.
podemos observar los picos de los pinzones en las Galápagos y ver cómo las condiciones ambientales favorecen o desfavorecen a algunos y otros. Eso se llama selección natural y eso es un hecho observable en el presente. Pero dar el salto a decir que el origen de todas las especies se dio por ese proceso, eso es ya ir más allá de la ciencia observacional y dar un salto a la ciencia histórica. Así que si tomamos la Biblia como punto de partida, podemos responder, y de hecho hay varios científicos, muchos en la historia y modernos, que son científicos de los más admirables a nivel mundial y que no son evolucionistas, no tienen por qué ser evolucionistas. Spudard Burgess, por ejemplo, un diseñador británico, diseñó las bicicletas con las que se rompieron los récords mundiales en las Olimpiadas de Río en el 2016. Trabajó como parte del equipo de diseño de un satélite de la Agencia Espacial Europea, de los más sofisticados en el mundo. Raymond Damerian, el inventor del escáner de resonancia magnética. Un piloto de la NASA. Médicos cirujanos, neurocirujanos de los más altos en el mundo. Decano de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso, Chile. Así que desde que tomamos la palabra de Dios podemos ver la evidencia en el presente, y la palabra de Dios, a pesar de que no es un libro de ciencia, gracias a Dios, porque los libros de ciencia están cambiando cada año, la palabra de Dios no cambia, pero sí tiene un relato del origen de la vida, de un diluvio global que habría dejado rastros en la geología de la Tierra, del origen del hombre, del origen del universo. Así que desde la palabra de Dios sí podemos tomarla como base para responder a las preguntas que tienen que ver con orígenes, con la creación, por supuesto. Así que voy a estarles enseñando las 7 Cs de la historia en esta serie que vamos a iniciar. Hoy vamos a ver la primera, que es creación. Y dice la Biblia que Dios creó, si miramos desde la palabra de Dios, por su palabra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y ustedes leen en Génesis 1 cómo el Señor crea en 6 días y toda la creación viene al lugar y a existencia como resultado del poder de la palabra de Dios. Imagínense, si la palabra de Dios puede producir el sol, puede producir todo el universo, ¿qué poder hay contenido en el Señor? Qué temible es nuestro Dios. Y ese Dios creó. De hecho, cuando hablamos del origen de la vida, dice que en Génesis 1, que Él creó según su género, según su especie, y quizás una cosa que debemos aprender para toda nuestra vida es que nosotros tenemos que tener cuidado de no aplicar significados modernos a palabras que la Biblia está describiendo, que obviamente la Biblia no tiene por qué corresponder con significados modernos de las palabras. ¿A qué me refiero esto? La clasificación de animales moderna, que fue postulada en 1758 por Carl Linnaeus, que a propósito era un cristiano, está clasificado así: reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Y como ustedes se dan cuenta, la palabra género y la palabra especie aparecen en la clasificación moderna. Ahora uno se pregunta, bueno, en la Biblia como dice género y especie, entonces, ¿en qué orden fue que Dios creó cuando creó en el principio? La palabra que está ahí es la palabra hebrea min, que significa género o naturaleza o especie. ¿Qué puede significar? Y nosotros creemos que esa palabra min, que literalmente significa simiente, está del orden de familia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, cuando creó, Él no creó una pareja de cebras, una pareja de cebra Bruegel, cebra de montaña, celda Grevy, ni siquiera creó a nivel de género, o sea, una pareja de burros, una pareja de caballos, una pareja de mulas, una pareja de cebras, no, sino que Dios creó unos antepasados que representaban a toda esa familia, que tenían toda la variedad genética en sus genes para poder dar diferentes generaciones y diferente variedad de géneros y especies dentro de su misma familia. Y de hecho la Biblia habla de que los animales se iban a reproducir y multiplicar según su tipo, es decir, según su min. Y eso es lo que vemos en el presente, cómo los animales pueden cruzarse, pueden tener descendencia si pertenecen a la misma familia, pero no hay saltos entre una familia y otra. O sea, hay unos árboles no evolutivos, sino unos árboles de diferentes familias bíblicas. De hecho, en el Museo de la Creación hay un cebrallo y hay un ceburro, que son combinaciones de cebra y burro, porque están en la misma familia creada. Así que desde la Biblia no tenemos un árbol evolutivo de la vida, sino un bosque de creación. ¿Que es un bosque de creación? Que son varios árboles que no se cruzan uno con otro, en donde hay unas familias definidas y hay variedad dentro de la misma familia, especiación dentro de la misma familia. Y saben que eso es lo que vemos si aplicamos la ciencia observacional. Es decir, que la ciencia realmente confirma lo que la Biblia dice. Si aplicamos este ejemplo al
los cánidos, que son esa familia donde están todos nuestros perros domésticos, pero también los perros salvajes como los lobos, chacales, coyotes, chihuahuas, todos esos perros que para muchos les alegran la vida, algunos hermosos, otros no tanto, esos que te acompañan cuando estás solo, te dan moral cuando te sientes feo. Pero lo cierto es que todos esos perritos, de hecho los domésticos con los que estamos tan familiarizados, todos están emparentados, no evolutivamente, sino genéticamente con un antepasado genético que es el lobo. Y eso nos deja ver que más bien desde la cosmovisión bíblica tenemos que podemos ir de animales mucho más cargados genéticamente a animales menos cargados genéticamente a través de especiación, o sea, un descenso en la cantidad de información genética, una pérdida de información genética a medida que la especiación va teniendo lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que ocurre lo opuesto a la evolución y más bien un perrito casero es mucho más, bien decirlo, mucho menos perro que un lobo, por ejemplo. Así que si quieres adopta un perrito criollo, te va a durar más. Veamos cómo la selección natural opera en este ejemplo muy sencillo, donde tenemos dos genes para simplicidad, S para pelo corto, L para pelo largo, y tenemos que estos perritos tienen 3 crías, SS, SL y LL, mediano, corto y largo, se van a un clima muy frío y allí los más pelados no pueden sobrevivir y adivinen, todos los demás que se reproducen en ese lugar son de pelo largo. La selección natural está obrando, pero no está produciendo nueva información genética, sino que se está perdiendo información genética. Se está seleccionando la información que es más favorable. Eso es lo contrario a la evolución, fíjense esto. Para que la evolución ocurra tiene que haber nueva información genética que dé nuevas características. Y lo contrario ocurriría si van a un clima muy frío. El gen L se pierde. Así que desde una perspectiva bíblica esperaríamos encontrar variedad dentro de una misma familia, un mismo tipo, y un descenso en la cantidad de información genética. Sin embargo, desde una perspectiva naturalista, evolucionista, deberíamos esperar lo contrario, un ascenso, y como se fijan en la imagen, las imágenes son puros imágenes y puros dibujos. Así que esto fue lo que Darwin vio en los pinzones. Esto es lo que describe Nathanael Jensen, un biólogo del ministerio, de manera muy, muy completa ahí en un libro que se llama Replacing Darwin, el nuevo origen de las especies, haciendo estudios en genética, que a propósito Darwin no conocía la genética, en ese tiempo ni siquiera existía y solamente él estaba viendo lo que había fuera en las características externas. Pero lo que ocurre adentro es la genética y hoy en día se sabe que la selección natural no produce la información que necesita la evolución. Por esa razón los evolucionistas han abogado a la posibilidad de que sean las mutaciones las que produzcan la nueva información genética. Pero déjenme decirles algo, las mutaciones en los genes tan solo pueden modificar o eliminar estructuras existentes, pero no crean nuevas estructuras. Y normalmente las mutaciones son desfavorables. Se ha escuchado que las bacterias supuestamente son la gran prueba de la evolución, pero por ejemplo, quiero mostrarles cómo es que funciona el antibiótico y cómo realmente la resistencia a los antibióticos no es una prueba de la evolución, sino más bien lo contrario, de la devolución. El antibiótico funciona porque la bacteria tiene una enzima en su cuerpo que cuando entra en contacto con el químico del antibiótico reacciona y produce un veneno que mata a la bacteria. Las bacterias mutantes carecen de la habilidad de producir una enzima en su cuerpo, por lo tanto, al absorber el antibiótico no producen veneno y no mueren. Así que sobreviven no porque hayan evolucionado con nuevas características evolutivas, sino porque tienen menos información genética. Ahora, la evolución también se aboga de que las formas transicionales en el registro fósil supuestamente son prueba de la evolución. Pero déjenme decirles que estas formas transicionales también son prueba de un creador, o sea, no son un argumento concluyente en cuanto a la evolución. Por ejemplo, este fósil que se llama Tiktaalik, que tiene una forma anfibia, o sea, tienen características para el agua y para la tierra, los evolucionistas lo interpretan y lo ubican como un eslabón en la cadena evolutiva entre los animales acuáticos y terrestres, un eslabón perdido. Sin embargo, desde una perspectiva de diseño, quiero que pensemos esto. Los seres humanos diseñamos, por ejemplo, tanques o barcos de guerra para agua, tanques de guerra para la tierra y también diseñamos vehículos anfibios que tienen las mejores características en un ambiente transicional. Son los mejores en esa transición de agua a tierra para hacer un paso entre los dos tipos de lugar de habitación. Sin embargo, el tanque es mejor en la tierra, el barco es mejor en el agua, pero el mejor diseño transicional es el vehículo anfibio. Así que
si los seres humanos diseñamos formas transicionales, Dios habría también diseñado formas transicionales para ambientes transicionales. Ahora, la homología supuestamente también es otra prueba de la evolución que aparentemente apuntaría a un antepasado en común por el hecho de que tengamos estructuras similares, óseas y en general en nuestro organismo. Pero saben que desde una perspectiva de diseño, de hecho es de esperar que eso sea así. No porque tengamos un antepasado en común, sino porque tenemos un diseñador en común, que de hecho, así como los humanos, nosotros cuando tenemos un buen diseño, lo que hacemos es que lo replicamos o lo reutilizamos, lo reciclamos en diferentes estructuras o en diferentes aplicaciones. Y eso es lo que vemos. De hecho, esperaríamos encontrar, dado que vivimos en la misma tierra, respiramos el mismo aire, caminamos en la misma gravedad, estamos hechos de los mismos elementos químicos, pues deberíamos tener muchas estructuras similares y muchísimas similitudes en el ADN porque estamos construidos de manera muy similar. Y eso es lo que vemos. No vemos un antepasado en común, sino un diseñador en común porque es el diseño que funciona. Los diseñadores humanos hacen esto. De hecho, el carro tiene sus ruedas circulares porque si no, no rodarían. Es el diseño que funciona. Sus luces frontales, si estuvieran hacia abajo, no servirían de nada. Tiene un vidrio panorámico transparente porque si no, no serviría. Y así podemos ver estos supuestos argumentos de la evolución, así como muchos otros científicos modernos que se dan cuenta, sin ser creyentes, sin ser cristianos, de que la evolución no está funcionando. Mira, hay una página web que se llama Dissent from Darwin, o En desacuerdo con Darwin, en donde más de 1000 científicos firman su desacuerdo con Darwin porque se dan cuenta que las mutaciones y la selección natural no pueden explicar la complejidad de la vida. Eso es una realidad en la comunidad científica y muchos científicos han estado de acuerdo con eso. No es una cuestión de fanáticos creacionistas como este que les está hablando, sino que es una cuestión de que realmente la ciencia observacional no puede explicar la evolución. Así que si vamos a hablar de ciencia y de fe, creo que los que están ejerciendo más fe no somos nosotros, porque lo que nosotros vemos en la Biblia es lo que vemos en el mundo real. En cambio, lo que vemos en el mundo real no corresponde con ese modelo de orígenes de la evolución. Así que aquí tenemos cómo realmente los cristianos no son unos ciegos con su fe, que los cristianos sí pueden hacer ciencia y que la ciencia observacional confirma lo que la Biblia dice. Así que con esto termino mi primera ponencia, mi primera presentación. Quisiera invitarles a ver un video que se llama Evolución contra Dios. En este video ustedes van a ver, les invito a que lo puedan ver después, es un video gratuito que está en el canal de YouTube de Living Waters y en el que ustedes van a poder ver cómo utilizar esta información para dar testimonio a otros, para compartir el evangelio y además de eso que les va a mostrar muchas más cosas de lo que yo les he dicho hoy. Fe es la gran escapatoria, la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. Richard Dawkins. Imagina visitar algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, entrevistando a científicos evolucionistas, a ateos sosteniendo sus pies al fuego, hasta que esté claro que no hay ninguna evidencia de la evolución darwiniana, que no es científica. Tenemos miles de ejemplos. ¿Puedes darme uno? Puedo darte miles, Solo miles. uno. Para resumir, la evidencia observable que me diste para la evolución darwiniana es bacteria, llegando a ser bacteria. Todavía es bacteria, no hay cambio de género. Evolución contra Dios. Si usted cree en la evolución, prepárese para que su fe sea sacudida. ¿Sabes? El problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es que no tienen imaginación. Eso es muy cierto. Hola Karen,
cuéntanos un poquito sobre el video que acabamos de ver de la comunidad Pingüi Pregunta. Bueno, Marce, te cuento que esta es una nueva sección que vamos a tener dentro de nuestros foros y queremos darle la oportunidad a ustedes. Seguramente han tenido preguntas de los temas que vamos a hablar y son preguntas que los han acompañado mucho tiempo. Entonces queremos tener esas preguntas de ustedes antes de comenzar nuestros foros para poder elegirlas y colocar una o dos. Entonces la idea es que puedan enviarnos, escribirnos por nuestro Instagram o por Facebook que ustedes quieren enviar una pregunta. ¿Cómo la deben enviar? En un corto video se presentan, dicen su nombre, de dónde son y hablan de la pregunta que tienen respecto al tema que vayamos a tratar en cada foro. Por ejemplo, dentro de 8 días vamos a hablar del diluvio en Génesis. Creo que todos tal vez pueden tener muchas preguntas respecto a si fue real, no fue real, lo que hablaba la Biblia sobre las medidas del arca, si eran o no eran. Muchas preguntas pueden surgir. Entonces la idea es que ustedes puedan enviar un corto video diciendo mi pregunta es, hacen la pregunta y bueno, vamos a elegir las mejores preguntas para que puedan aparecer en esta sección y José las pueda responder. Ok, muchísimas gracias. Así que vamos a iniciar con la comunidad Pingüi Pregunta. Vamos con la primera. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Borges y quiero preguntarle a la comunidad Penguin lo siguiente. En el capítulo 1 de Génesis, el Señor dice que creó la luz. Y luego, en el cuarto día, dice que Él creó las lumbreras que están en el cielo, es decir, el sol, las estrellas, la luna. ¿Cómo explicamos que primero el Señor hizo la luz y luego creó el sol? Muchas gracias. Dios los bendiga. José, te invitamos a contestar entonces esta pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Pues tal como dice María Fernanda, sí, el Señor creó la luz en el día 1 y vio Dios que la luz era buena. De hecho, el hecho de que Dios haya creado el cielo y la tierra en el día 1 y que haya creado la luz el primer día, eso ya permite que hubiera días literales, o sea, días de mañana, de tarde y mañana, porque había una tierra y había una luz. Ahora, lo interesante es que esa luz, no sabemos de dónde habría provenido, simplemente lo que sí sabemos es que es una luz creada. Pero también sabemos que el sol fue creado en el cuarto día y después, una vez en el cuarto día, ya hay un propósito para esas lumbreras. Dice ahí en Génesis 1:18, dice, y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, o sea, ese era el propósito, y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Así que ese propósito de iluminar la tierra ya no lo tenía la luz original, sino lo tenía el sol. Así que esa luz, pues no sabemos realmente dónde está ahora ni si ya no fue necesaria, pero lo que yo veo acá es una revelación poderosa en cuanto a la forma como las culturas adoraban al sol, las culturas ancestrales, y aún todavía muchos, por ejemplo los evolucionistas creen que venimos del sol y de las estrellas y de la madre tierra básicamente, hablando en otros términos. Las culturas adoraban al sol como si el sol fuera digno de gloria y de veneración, pero Dios nos está mostrando en su palabra que el sol es creado por Dios y de hecho ni siquiera fue necesario para dar luz a la tierra antes de que existiera, porque Dios había creado una luz anterior al sol. Entonces, eso más bien nos deja ver que en lugar de adorar al sol, nos demos cuenta de que debemos adorar al creador del sol, que ni siquiera lo necesitó antes de ese momento que lo trajo a existencia. Gracias, José. Vamos con nuestra segunda pregunta. Hola, me llamo Juanita y le quiero hacer una pregunta a la comunidad de Penguin, y es que ¿los dinosaurios existieron antes o después de la creación del hombre? Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, Juanita, por la pregunta. De hecho, bueno, te digo que hay una charla completa de 1 hora sobre dinosaurios, pero voy a dar una respuesta express.
Lo primero que quiero decirte es que definitivamente la versión que hemos aprendido de los dinosaurios no tiene nada que ver con una versión basada en la historia que la Biblia nos muestra. Y por eso tenemos que casi que volver a empezar de ceros en cuanto a los dinosaurios se trata. Quizás uno a veces intenta acomodarle cosas a la Biblia. Bueno, entonces, si los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años que se extinguieron y si lo que la ciencia dice es verdad, la ciencia secular, el modelo de evolución, entonces, ¿cómo le encajo eso a la Biblia? Y ahí estamos cometiendo un error. No tenemos que encajarle absolutamente nada a la Biblia. Lo que tenemos que hacer es más bien tomar la Biblia, qué es lo que nos dice, y sobre ella ver, a la luz de la palabra, ver cualquier cosa que nos podamos preguntar en nuestra existencia, incluyendo los dinosaurios. Así que, aplicando lo que la Biblia nos dice, si la creación ocurrió en 6 días, como dice Éxodo 20:11, dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Es decir, que no hay lugar, ni antes de esos 6 días, ni en medio de esos 6 días, ni después de esos 6 días para insertar millones de años en ningún punto. Más bien vemos que la creación ocurre por la voz sobrenatural de Dios, y en el 6º día son creados los animales terrestres, y eso incluiría a los dinosaurios que habrían sido creados por Dios. Ese mismo día, el 6º día, fue creado Adán y Eva. Así que Adán ese mismo día conoció a los dinosaurios. Ten en cuenta que los dinosaurios son animales terrestres, según la definición moderna, la palabra dinosaurio es un animal terrestre, aunque hay otro tipo de reptiles marinos y voladores que nosotros a veces creemos que son dinosaurios, pero técnicamente hablando serían más bien dragones en los términos antiguos. Es una palabra más antigua para describir ese tipo de criaturas. Ahora, Adán los habría conocido, habrían sido creados por Dios, pero antes del pecado de Adán, dice la Biblia que antes no había muerte, no había lugar a animales carnívoros, no porque no existieran los animales, sino porque no se comportaban de esa forma, porque Dios les había dado para que comieran plantas, fueran vegetarianos. Eso lo dice Génesis, si quieres puedes leerlo en Génesis 1:27, creo que dice. Así que los dinosaurios fueron creados originalmente vegetarianos, no eran bestias devorahombres ni partecuellos como vemos en Jurassic Park, sino después de la caída a causa del pecado del hombre, la tierra fue sujeta a maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Y dice Romanos 8:22 que toda la creación aún gime con dolores de parto a causa de la maldición del pecado. Así que toda carne también entró en un estado de corrupción, y muchos animales que todavía viven, incluyendo también algunos tipos de dinosaurios, habrían cambiado también sus comportamientos y probablemente han tenido comportamientos agresivos. También leemos en la Biblia que hubo un diluvio global que cubrió toda la tierra, todo lo que quedó por fuera del arca murió, y que Dios le dijo a Noé que llevara 2 de cada tipo de animal terrestre en el arca para que fueran salvados. Eso incluiría también a una pareja de cada tipo de dinosaurio. Hay aproximadamente, o habría aproximadamente 60 a 80 tipos, aplicando el mismo concepto que les enseñé de tipo, es decir, representantes de las diferentes familias. Así, por ejemplo, los triceratops, que son los que conocemos que tienen 3 cuernos, hay una familia de ese mismo tipo que se llaman Ceratopia, es la familia. Y dentro de esa familia hay diferentes variedades, pero al fin y al cabo todos son la misma familia. Es decir, no habría llevado una pareja de cada familia, un representante, y serían, si son 60, 80 familias, serían en total, pues obviamente 120 a 190 dinosaurios en el arca. Algunas personas dicen, ¿y cómo podían ir los dinosaurios en el arca si son gigantes y no habrían cabido? Primero, el arca no era un barco de cuentos de hadas como muchos nos hemos aprendido en la escuela dominical o como de pronto hemos visto por ahí. Era un barco de dimensiones reales, como la Biblia lo menciona, para llevar mucha carga, y además de eso, no todos los dinosaurios eran bestias gigantes. De hecho, los más grandes son más grandes porque son los más viejos, es decir, los tatarabuelos. Los reptiles siempre están creciendo durante toda su vida, así que esos son los más grandes. Entre las variedades más grandes, obviamente, porque había también tipos de dinosaurio, existieron tipos de dinosaurio tan pequeños como una gallina, como el tamaño de un perro, en promedio el tamaño de una vaca. Así que, de hecho, en cuanto se trate a los más grandes, yo creo que Dios habría enviado a Noé no una pareja de los tatarabuelos, sino más bien una pareja de adultos jóvenes que estarían más pequeños, obviamente, no consumirían tanto alimento, tantos desperdicios producirían y iban a ocupar tanto espacio.
Así que entenderíamos que habrían sido salvadas parejas en el arca y también que habrían vivido después del diluvio y se habrían ido extinguiendo por las razones que se extinguen los animales hoy en día, por las mismas razones, por cambios en el clima, por competencia en territorios, de hecho, con el hombre, por cacería de los seres humanos, por diferentes situaciones que hacen que los animales se extingan aún hoy en día, se siguen extinguiendo. Nosotros los humanos creíamos que los animales de alguna forma sobrenatural Dios los iba a preservar y iban a estar siempre y podíamos cazarlos y no iba a pasar nada. Pero nos dimos cuenta que eso no es así. Si no paramos, si no hacemos campañas de cuidado animal y todo esto, pues simplemente vamos a seguir extinguiendo, porque es una realidad que se extingue y más bien la extinción nos permite ver las consecuencias del pecado en la creación, de que la creación incluye la muerte, pero el mensaje de salvación en Cristo es una respuesta a ese problema de la muerte que vino como consecuencia del pecado, porque el Hijo de Dios murió por nuestros pecados, se levantó de la muerte venciendo la muerte y pudiendo ofrecer vida eterna, vida a todo aquel que se arrepiente y confía en Él. Muchas gracias, José, y tenemos un minutito para una pregunta que hacen desde Brasil. Él es Alberto Vieira y él dice: ¿cómo refutar amorosamente un evolucionista? Eso es una buena pregunta. De hecho, fíjate como dice 1 Pedro 3:15, que santifiquen al Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero mira lo que dice: hacerlo con mansedumbre y reverencia. Esas son dos características que debemos tener y créanme que no es fácil, porque lo que necesitamos es mostrar amor, porque ellos están cegados por la iniquidad de sus corazones, están cegados por el enemigo y lo que tenemos que hacer es precisamente demostrarles con nuestro fruto del Espíritu, con nuestro amor, que a pesar de que podemos darles respuestas, ellos tienen que mirar a su propia condición espiritual y darse cuenta que la razón por la que son ateos o por la que son evolucionistas realmente es porque han sido adoctrinados o están mal informados, o simplemente porque esa es la mejor explicación para explicar el mundo sin Dios. Y claro, si venimos de la evolución, pues no hay Dios, no tengo que rendirle cuentas a nadie, tengo licencia para pecar. Si soy un simio, pues simplemente sigo instintos, y eso creo que es la razón por la que existen muchos ateos. Entonces, ver que es un problema espiritual y hablarle al corazón, a la conciencia y presentarle el evangelio, orar por ellos y definitivamente este ministerio, estos ministerios como el nuestro, pues te ayudan a desafiarles. De hecho, les podrías compartir, por ejemplo, Evolución contra Dios. También está La Ilusión Atea, que es otro video también que está hecho para que los vean no creyentes, para que sean desafiados en su cosmovisión, en sus suposiciones, y sobre todo que sean desafiados con el evangelio. Bueno, José, muchas gracias por esas preguntas, gracias por esta primera sesión de esta serie de apologética, y ahora invito a Ani. Ani nos va a compartir dónde pueden encontrar a INGEN en las redes sociales y pueden también adquirir esos libros que ellos tienen y también ver los videos que son buenísimos para este tema de la apologética. Gracias, Karen. Y bueno, queremos agradecer a José Páez, muchas gracias por compartir con nosotros, muchas gracias por tu tiempo, de verdad es de mucha bendición. Y sí, ¿cómo podemos también informarnos más o conocer más acerca del ministerio? Tenemos entonces en este momento en pantalla de qué manera podemos encontrarlos. Pueden en las redes sociales de nuestro invitado José, INGEN Generation ORG, y nos pueden seguir en Instagram y en Facebook, @INGEN ORG, en ambas, ¿verdad? Si usted lo escribe, y ahí usted puede estar al día de todo lo que ellos vayan publicando, y así también vamos aprendiendo más. Así que lo invito a que pueda darle me gusta, darle seguir a nuestras redes sociales y pueda también estar al día con eso. Así que una vez más, José, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Juan, ¿tienes algo que comentarnos en este momento? Sí, invitarlos a nuestro foro dentro de 8 días, el 13 de agosto, a las 5, también por Facebook y YouTube, para que por favor
nos acompañen y puedan aprender sobre el diluvio en Génesis. Entonces, vamos a tratar el diluvio en Génesis. Ya algunas preguntas fueron enfocadas hoy hacia este tema, pero para el próximo jueves vamos a tratar el tema a profundidad. Entonces, recuerde que puede enviarnos un videito haciendo las preguntas y vamos a resolver preguntas como el diluvio en Génesis, mito, realidad histórica. ¿Cómo pudo Noé llevar todos los animales dentro del arca? ¿Cuánto medía el arca? ¿Cuál es la evidencia en la paleontología o geología del diluvio? ¿Pudo el diluvio cubrir toda la tierra? ¿Por qué ocurrió el diluvio? Entonces, estas son algunas preguntas, pero usted recuerde que nos puede compartir más a través de nuestro Instagram y de nuestro Facebook para que dentro de 8 días podamos resolverlas. Entonces, los esperamos y los dejamos con este pequeño video. Bueno, queremos darle las gracias a cada uno que nos acompañó el día de hoy. Gracias de verdad porque son parte de esta comunidad Penguin. E invitamos a Ani para que nos acompañe a cerrar en oración. Gracias, Marce. Y bueno, nuevamente gracias a cada uno de ustedes, pero sobre todo agradecemos a Dios por este tiempo y nos vamos a despedir también orando, así que le invito a que me acompañe. Señor, buen Dios, gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor, gracias por tu palabra. Oramos para que tú nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo, Señor. Bendice a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están conectados, que estuvieron con nosotros en esta hora, Señor. Bendice también la vida de José Páez. Señor, ayúdanos y guíanos a caminar cada día siempre bajo tu verdad, bajo tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor, y dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos que todas las herramientas desarrolladas para extender el reino de Dios estén a tu alcance. En la sección Biblioteca de Recursos tenemos un espacio en el que podrás encontrar materiales de evangelización, ministeriales, de capacitación en misiones, artículos, videos, PDFs descargables y mucho más.